el lunes, el lunes. Y que la pasen muy bien el fin de semana. Adiós, adiós. Así se despide el presidente Andrés Manuel López Obrador de la conferencia mañanera, una conferencia en la que pues se presentan temas muy interesantes, muy importantes, y ahí vemos todavía a los compañeros de La Fuente despidiéndose también. Para este viernes el presidente tiene una serie de actividades para el fin de semana, actividades que estaremos también muy pendientes nosotros en todos los espacios de Sin Censura. Nosotros no descansamos, ya lo sabe usted, estamos aquí todo el tiempo para usted, sin duda. Y pues ahí lo tiene, ahí tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador dando a conocer todos estos datos tan interesantes, tan fuertes sobre precisamente lo que ocurre en México. Especialmente porque, como lo había prometido, hoy da a conocer en qué va esa solicitud, esa presión, por decirlo así, hay que decirlo así, del gobierno mexicano para que se apruebe en el Congreso de los Estados Unidos el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Para eso lleva a la conferencia mañanera el presidente, lleva al subsecretario y negociador comercial para América del Norte, Jesús Seade, a Marcelo Ebrard, también el canciller, y a la secretaria de Economía. Así lo pone el presidente. No sé, creo que siento como que hay un eco por ahí. No sé si lo escuchan ustedes, compañeros. No sé si nos lo están mandando, se está mezclando por ahí el audio para que lo modifiquemos en estos momentos sin ninguna problemática. Vamos a estar haciendo eso para ustedes. Y le decía que el presidente Andrés Manuel López Obrador llega a la conferencia mañanera con estos secretarios para dar a conocer el avance de ese nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Mire, es un acuerdo comercial que ya fue aprobado en efecto tanto por los gobiernos de México, de Estados Unidos y de Canadá, sus poderes ejecutivos. Sin embargo, tiene que ser aprobado también por sus cuerpos legislativos. No estoy convencido de que ya haya sido aprobado por el Parlamento en Canadá, pero creo que no hay ningún tipo de problemática en ese escollo. De lo que sí sé es que en México ya se aprobó por el Congreso de la Unión, se aprueba por el Senado, y la parte mexicana ya está, ya tiene luz verde. Falta la parte estadounidense. Y la problemática aquí es que estamos muy cerca de las elecciones de Estados Unidos. La problemática aquí es que hay un juicio político pesando sobre el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, y eso es lo que ha estado afectando en todo caso a estas negociaciones. Afectan desde el punto de vista en el que pues tenemos a una, ¿cómo decirlo? Pues tenemos a una intención electoral en todo esto. Los demócratas se maneja, y eso ya nos lo ha comentado nuestro corresponsal, compañero, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, colaborador de la revista Proceso, Jesús Esquivel, que los demócratas no quieren dar su brazo a torcer y que quede como que este es un triunfo de Donald Trump. Y los republicanos pues tienen sus dudas. De todos modos, hoy dan a conocer una serie de datos sobre este tratado de libre comercio, este nuevo tratado de libre comercio, en el que se plantean estos escollos. Le doy este panorama porque hay declaraciones sobre estas mismas situaciones. Primero, le plantean a Jesús Seade, le preguntan, le cuestionan, si este nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá contempla en algún momento los temas ambientales, puesto que Trump sacó a su país del Acuerdo de París, el Acuerdo de París para medio ambiente. Ya sabemos que al presidente Donald Trump aquí en los Estados Unidos no le importa ni un comino el medio ambiente, saca al país del Acuerdo de París, y Jesús Seade tiene que reconocer que este tratado, este nuevo acuerdo comercial entre los tres países, no es el nirvana. Dice que nada es perfecto y que el cambio climático nunca fue incluido en el acuerdo. Sin embargo, dice, bueno, no se preocupen porque es un acuerdo que se revisa cada determinado tiempo y
lo vamos a estar platicando en lo sucesivo. Ante esto, el presidente le recuerda a la gente en la conferencia mañanera, al público consentidor, que están sembrando como nunca se había hecho. Esto para hablar de las acciones de su gobierno para proteger al medio ambiente y los recursos de todos los mexicanos. Menciona el programa Sembrando Vida. Pero lo que es más importante de todo esto es el acuerdo comercial. Mire, de verdad parece un tema muy árido, muy árido, pero es muy importante. México necesita operar en un acuerdo con Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, le voy a decir, por ejemplo, los estadounidenses pagarían lo que fuera por un aguacate. Es verdaderamente el oro verde. Y ese es solamente un ejemplo. Todas las verduras, ya en estos momentos que se venden aquí en los Estados Unidos, provienen de México. Todo dice producto de México. Usted va al supermercado, va a una tiendita, está en los anaqueles con las frutas, limones de México, jitomates de México, tomates de México. Aquí le llaman tomatillo porque para hacer la diferencia, bueno, los tomates verdes, pues. Tomates de México, chiles, pues ni se diga, ¿no? Cilantro, muchas lechugas, berros incluso, fresas, con todo y que pues en Oxnard, por ejemplo, en Oxnard, California, tiene una gran producción de fresas. Oxnard, una ciudad absolutamente agrícola, ¿no? Que sigue todavía produciendo para los Estados Unidos, pero después del Tratado de Libre Comercio, la mayor parte de las verduras y frutas que se comercian en este país, pues provienen de México. Esa es la realidad. En México, pues obviamente hay materias primas, insumos, etcétera. Vamos, la necesidad de comercio entre los dos países es absoluta. Es absolutamente necesaria. Para ponerlo en otro tema, ¿no? La necesidad es absoluta y, en otro tema, es absolutamente necesaria. Es verdaderamente necesario que exista un acuerdo de libre comercio entre los tres países. En definitiva, en esta región, lo que es Norteamérica, otro continente, el continente norteamericano, del cual México es parte. Y le preguntan a Jesús Seade, al subsecretario y negociador comercial para América del Norte, ¿cuándo van a ratificar este tratado? ¿Cuánto tiempo le da? ¿Cuántos meses le da? Me parece que es una situación, híjole, complicada de responder, pero aún así lo hace. Y me parece que hay que decirle con mucho respeto al subsecretario y negociador comercial para América del Norte, al señor Jesús Seade, con muchísimo respeto, que hay que cumplir las promesas, hay que cumplir con lo que se dice, porque dice que el TEMEC, el señor Seade, dice que este TEMEC está a punto de turrón. Así de sencillo. Que solamente están esperando a que lo ratifique el Congreso de los Estados Unidos, que eso ocurre, y en 3 meses hay nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, que está a punto de turrón. Que lo que más importa es la señal que se le da a los inversionistas de que sí, de que hay tratado. Que Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, la líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y presidenta de la Cámara de Representantes, tiene ya que ponerlo sobre la mesa y que seguramente lo harán antes del receso de invierno en el Congreso de los Estados Unidos. Yo se lo digo, y se lo digo con mucho respeto al señor Seade, estamos muy cerca de tiempos electorales. Usted sabe cómo son los políticos. El señor Seade es un ingeniero, si no me equivoco. Quiero buscar bien su biografía, porque yo sé que él es ingeniero, él no es político. De hecho, aquí me marca incluso que es matemático. Yo tengo entendido que tiene pues varias carreras, ¿no? Entiendo que es una mente brillante, el señor Seade, ¿no? Jesús Seade. Estoy buscando aquí algún tipo de biografía de él para explicarle esto. Los políticos pueden decir misa. A los políticos les encanta la mentira. Así de sencillo, señor Seade. A los políticos les encanta la mentira. No a todos. El mismo presidente López Obrador dice que la política es servir
Hay muy buenos políticos. Yo considero, por ejemplo, sin que suene a papacho, López Obrador, pues es un hombre, por ejemplo, que nunca ha incurrido en la corrupción, no se le ha podido demostrar nada de eso y que tiene una idea muy progresista del mundo, de México. Hay buenos políticos como Andrés Manuel López Obrador, como Pepe Mujica de Uruguay, como Bernie Sanders aquí en los Estados Unidos. Políticos intachables y que tienen una idea muy progresista del mundo. Pero en la mayoría, y eso hay que reconocerlo, esa es la crítica que le doy yo como Antonio Ruiz, la mayoría de los políticos pues son políticos, les encanta mentir, se van de acuerdo a lo que quieran sus votantes y no les importa, muchas veces son cínicos y descarados y no les importa lo que pueda llegar a pasar mientras ellos obtengan votos y puedan seguir teniendo poder, detentando el poder. Le pudieron haber dicho misa los congresistas demócratas y republicanos, porque dice Jesús Seade que se trataba de políticos de ambos partidos. Le pudieron haber dicho misa, que están muy interesados en que este comercio se dé, más allá de las fronteras ideológicas, pero son políticos. Aquí en Estados Unidos, esos demócratas que tanto defienden supuestamente a los indocumentados, no lo han hecho. Nos han quedado tan mal a los inmigrantes, a los mexicanos, los demócratas. Vamos, los republicanos al menos claramente nos detestan, ¿no? O sea, abiertamente dan su cara y dicen la verdad no queremos inmigrantes, ¿no? Eso lo dicen los republicanos abiertamente. Pero los demócratas, pues vean, de verdad, lo que pasó con el presidente Barack Obama, el deportador en jefe, también una persona también muy progresista, en efecto, pero que deportó a millones acá en los Estados Unidos. Los demócratas que una vez y otra vez y otra vez tuvieron tantas promesas hacia los inmigrantes y que nos han quedado tan mal, por ejemplo. Bueno, pues una de estas puede ser el Tratado de Libre Comercio, este nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Esa es la problemática. Yo le pediría, con muchísimo respeto, tanto al subsecretario y negociador comercial para América del Norte, Jesús Seade, como al presidente López Obrador, que no nos vayamos con la finta de los políticos. Que les dicen, Nancy Pelosi les puede decir misa, de que ella va a ponerlo sobre la mesa. ¿Y las elecciones? ¿A poco van a permitir esto los demócratas? Eso lo pongo así. Mire, no quiero ser pesimista, pero hay que verlo con los ojos de la realidad, con los ojos verdaderos. Le repito, no quiero ser pesimista ni que suene a, ay ya Toño, deja el tema por la paz, sí le van a aprobar, no lo sé, yo no lo sé. Yo creo que tendríamos que estar con pincitas. Y si llega a ocurrir que se apruebe ese tratado comercial, pues qué chido, ¿no? Qué bueno. Bendito. También le cuestionan si hay otros países como China que estén interesados en invertir en México. Una situación que mucha gente nos plantea incluso en nuestros chats. Muchas personas en el chat nos lo plantean, esa necesidad. Muchas personas del público consentidor nos dicen, no tienen solamente que comerciar con Estados Unidos. Sí tenemos, eso lo tengo que decir, porque estamos juntos con pegado, es el país más poderoso del mundo, ni modo, no nos queda de otra, pero se podría en efecto comerciar con otros países, con China, por ejemplo. Se lo plantean al subsecretario y negociador comercial para América del Norte, a Jesús Seade, y dice él que en efecto México tiene el mayor interés de diversificar su comercio, y aquí se le van una que otra cosilla por ahí, ¿no? Que a lo mejor en cuestiones diplomáticas no debería comentarse. Porque le preguntan también que ahora con este problema de la inseguridad, ¿qué es lo que piensan para el nuevo acuerdo comercial en Estados Unidos? Yo honestamente creo que eso sí no tiene nada que ver, ¿eh? El comercio pues se tiene que dar. Las mercancías llegan, mal que bien.
¿no? O sea, no es que Estados Unidos venga a México a comprarnos y se enfrente a la delincuencia. La mercancía se transporta por México, llega a Estados Unidos, se transporta por Estados Unidos, llega a Canadá, se transporta por Canadá. Creo que no tiene algo que ver, ¿no? Esto con lo otro. Y lo dice SEADE, ¿no? SEADE dice, sí, no, la verdad es que esto pues, no es un tema que se trate ni entre demócratas, ni entre republicanos, ni entre nuestros otros homólogos negociadores del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, del TEMEC. Pero dice que eso no se platica, ni tampoco lo del juicio político al presidente Trump. Como que se le fue, ¿no? Vamos a ponerlo así. Siento que se le fue por ahí. También le plantean algo muy importante. Algo muy importante en este nuevo acuerdo comercial era que no se podía competir en cuanto a los salarios entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Una de los baluartes, de los pilares en el ataque que tiene el presidente Donald Trump a México es que muchas empresas en los Estados Unidos decidieron cerrar, como aquí en Illinois ocurrió. Recuérdeme, Ceci, ¿cómo se llama esta empresa que hace pastelillos muy sabrosos? O usted donde no se acuerda. Aquí en Illinois, muy cerca aquí de Chicago, en el área de Chicago, había una empresa que hacía pastelillos, los Twinkie Wonders, bueno, los Twinkie no Wonder, los Twinkies y... Se me fue, eso, tienen un corazoncito y eso, bueno, una de esas empresas que decidieron mejor cerrar. No, porque Bimbo lo compra después, ¿no? Y se lleva toda la planta, bueno, a México. Pasa que tengo entendido que Bimbo compra esta empresa aquí en Estados Unidos, la empresa cierra y Bimbo empieza a exportar desde México todos los panecillos con esa misma marca, sí, y eso pues quita empleos a los estadounidenses. Donald Trump manejó eso durante mucho tiempo. Se van las empresas, se van los empresarios a México porque sale más barato allá. Porque allá, a ver, y eso es una realidad. No le estoy dando la razón a Donald Trump. Eso es una realidad. A ver, ¿cómo compara un salario mínimo aquí en Chicago de cuánto es, doña Ceci? ¿$14 o $13 la hora? Creo que son $13 la hora aquí en Chicago, el salario mínimo, contra 90 pesitos por 8 horas al día. Esto obviamente pues generó una problemática tanto para los canadienses como para los estadounidenses. En Estados Unidos se gana muy bien, o no muy bien, pero lo justo, y en Canadá también. En México no. Entonces, una de las exigencias era que aumentara el salario mínimo, era cómo iba a estar esta reforma laboral establecida para poder competir, porque con todo y que se trata de un acuerdo comercial entre 3 países en el que se va a buscar que ese comercio sea completamente libre, existe la competencia y no se pueden afectar un país con el otro, esa es la realidad. Bueno, pues se lo plantean al subsecretario y negociador comercial para América del Norte y dice que ese tema ocupaba el 80% de las juntas, de la preocupación, ¿no? Esta reforma laboral, estos salarios, etcétera. Y dice que incluso la importancia era tanta que se tenía que reunir no solamente con los congresistas, sino con los sindicatos. Lo invitaron a la Junta de Gobierno del mayor sindicato de Estados Unidos, pero que ahí sí, las ambiciones de los grupos laboristas eran sumamente abiertas, que estaban pidiendo todo tipo de cosas, que pedían esos laboristas estadounidenses el oro y el moro de México, pero que les pusieron un alto. Se ha revisado ya este Tratado de Libre Comercio y en la realidad es pues, muy parecido al pasado, no hay así como cosas muy extrañas. Lo que sí creo es que debería aumentar definitivamente el salario de los mexicanos. Esto no le afecta al gobierno, no le afecta a los mexicanos en general, le afectará a los grandes productores, a los grandes empresarios, pero es una basura irreal lo que le pagan a los mexicanos. Imagínense, 90 pesos por 8 horas. No se vale. No se vale. El presidente concluye reiterando la importancia de que se apruebe ese nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.
Digo que hay que fortalecer esa integración económica en los tres países para lograr que haya desarrollo en México, no solamente crecimiento. Le pidió también a SEADE que diga qué pasaría si no aprueban el Tratado de Libre Comercio, bueno, este nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, el TEMEC. Dice que la posibilidad es remota, pero que si eso llega a ocurrir, tienen al Telecán todavía están en algunas cosas. Y además, si eso llega a pasar, ven, se lo digo, es porque no se pusieron de acuerdo los partidos. Yo sé que lo tienen en la mente, pero me parece muy arriesgado decir, no, ya está en turrón, o como dice, está a punto de turrón. No, me parece bien arriesgado decir eso. Con mucho respeto se lo digo al señor SEADE, de que diga que ya está a punto de turrón, especialmente ahora que nos acercamos tanto a las elecciones. No les vaya a salir por ahí, se los digo. Ahí en esa última declaración dice, mire, si este Tratado de Libre Comercio no se da, si este nuevo acuerdo comercial no se da, no es por culpa de México, no es por culpa de Canadá, es por culpa de los republicanos y demócratas que no se pusieron de acuerdo. ¿Sabe cuántas veces no se han puesto de acuerdo los demócratas y republicanos, señor SEADE? Hasta para el presupuesto. Para tonterías no se ponen de acuerdo. Yo estoy muy preocupado, ¿eh? Disculpe usted, soy muy preocupón. Bueno, en estas preguntas ahí participa también, le decía el canciller Marcelo Ebrard, y entre las preguntas que se hacían sobre el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, en estas preguntas que se plantearon, le preguntaron sobre la reunión que ocurrió este lunes con autoridades de Estados Unidos, con la Secretaría de Seguridad Pública y obviamente la Cancillería. Le preguntan esto a Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard dice algo muy interesante. O sea, pienso que quiere manejar la idea de que esta vez México nos está dejando. Pienso que quiere manejar la idea de que en gobiernos anteriores éramos clientazo de otros países, especialmente de Estados Unidos, y hacíamos lo que nos decían. Tanto que Enrique Peña Nieto, siendo candidato, invitó a Donald Trump. Imagínense, no Peña Nieto siendo candidato, invitó a Donald Trump siendo candidato. Así, imagínense. Bueno, Vicente Fox, ¿se acuerdan del Come si te vas? Ayer se lo platicaba yo aquí en los espacios de Sin Censura. Me da la impresión de que Marcelo Ebrard quiere resaltar una y otra vez que si en efecto hay cooperación con los Estados Unidos, no les estamos haciendo el mandado como ocurría en otros momentos. ¿Por qué se lo digo? Bueno, lo dice abiertamente. Marcelo Ebrard dice, generalmente Estados Unidos nos pregunta qué va a hacer México en cuanto a esto y aquello. Este lunes la pregunta fue, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Por qué? Porque ocurre esta incidencia de enfrentamientos la semana pasada, primero en Aguililla, Michoacán, después en Iguala, Guerrero y finalmente en Culiacán, Sinaloa. En estos tres incidentes se ven la potencia de las armas que tiene el crimen organizado. Y la reunión tenía como finalidad eso, plantear las acciones de los Estados Unidos para evitar que lleguen las armas. Este es un 50-50, como le decimos aquí en los Estados Unidos. Esto es una complementación absoluta de ambos países. El gobierno de Estados Unidos no quiere que lleguen drogas a su país. México no quiere que lleguen armas a su país. Las armas las utiliza el crimen organizado para transportar las drogas. No que sean del vehículo, pero pues vamos, con eso tienen su poder, ¿no? Con eso detentan su poder y con eso pueden enfrentarse a otros grupos y se genera la violencia, la sangría. Estados Unidos, si no quiere que lleguen drogas, pues no debería permitir que lleguen armas. Así de sencillo. Ni siquiera en operativos estúpidos, como el de Felipe Calderón, de Rápido y Furioso, que permite el de Rápido y Furioso, en el que llegaron aún más armas a México. Bueno, dice Marcelo Ebrard
que en primer lugar, bueno, fue una reunión extraordinaria que tuvo con la embajada y que se integró un grupo de alto nivel de seguridad con los Estados Unidos, pero que la más alta prioridad de México es el control de las armas, así como para la Unión Americana el de las drogas, y que se exigió que en esos puntos fronterizos se controle el tráfico de armas. Se controle el tráfico de armas. Y bueno, le digo, continúa la conferencia mañanera, ya cambian los temas, y no, cambian los temas porque le digo, todo tiene algo que ver. Estamos hablando primero del nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, de ahí nos vamos a esa relación binacional que existe entre México y los Estados Unidos, como Estados Unidos no quiere drogas, México no quiere armas, y llegamos a la culminación de todo esto. Este fin de semana le informábamos en nuestros espacios que hubo una detención, un operativo en Tepito, precisamente para detener a operativos o a miembros de la Unión Tepito, este grupo criminal que opera en la Ciudad de México, que para muchos ya se ha convertido en un cártel. Se hace este operativo en Tepito y se detienen a 31 personas. También se habla del decomiso de 2,5 toneladas de droga. No me especifican bien qué tipo de droga decomisan, pero 2,5 toneladas de droga, me imagino yo que es marihuana porque es muchísimo. Si eso es coca, bueno, pues es, imagínese, impresionante, pero bueno. 2,5 toneladas de droga. También clausuran laboratorios clandestinos y encuentran un arsenal en el que había hasta una bazuca. Imagínese usted, está fuerte. Bueno, ayer el mismo juez que lleva el caso de Rosario Robles y el mismo juez que ha sido señalado como sobrino de Dolores Padierna y en este caso pues también de René Bejarano, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, ordena la liberación de 27 de los 31 detenidos en ese operativo en Tepito. ¿Qué dice Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el juez? Dice que eso lo dice él, que no había, para estos 27 de los 31 se les estaban inventando los delitos. Hay que poner las cosas como son, o sea, que aquí hay que ponerlo todo sobre la balanza. El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna dice que en este operativo 27 de los 31 a los que fueron acusados de pertenecer a la Unión Tepito son inocentes, que no había indicios para pensar que ellos pertenecen a la Unión Tepito y que además se les estaban inventando los delitos. Quisieron inculparlos tanto las autoridades de la Ciudad de México como la Marina, porque la Marina participa en este operativo. Esto causa revuelo, obviamente, en los medios de comunicación y entre la oposición. ¿Por qué? La semana pasada se libera a todas luces a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Hoy sabemos la liberación de 27 de 31 detenidos en este operativo. Un operativo en el que sí se encuentra droga, 2,5 toneladas, en el que sí se encuentra un laboratorio clandestino, en el que se encuentra un arsenal con un lanzacohetes, una bazuca, en ese operativo. Imagínese usted. Bueno, pues se lo mencionan al presidente López Obrador y él dice que pues se está revisando el caso, que en efecto hubo de esa detención y se liberó la mayoría de los detenidos. Dice que existe la versión de que se integraron mal los expedientes, las carpetas de investigación, que no correspondían a los hechos y que por eso el juez tomó la decisión de dejarlos en libertad, pero que él va a estar muy pendiente de esta investigación, así de sencillo. Lo pone de esa forma el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y a mitad de la respuesta, Irving Pineda, reportero de Azteca Noticias, le cuestiona al presidente López Obrador la relación del juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna con, punto número 1, el caso Robles, de Rosario Robles, es decir, y punto número 2, que es sobrino de Dolores Padierna y, en este caso, de su esposo, sobrino político de René Bejarano, el hombre de las ligas. Esto también para preguntarle al presidente,
si se va también a denunciar los actos de corrupción como quienes quieren los precios de las gasolinas, así como lo había prometido. Eso lo menciona Irving Pineda, reportero de Azteca Noticias. Bueno, el presidente nuevamente menciona, por ejemplo, al dirigente del PAN, Marco Cortés, en esto de que se iba a trincherar, al enfrentar a Irving con esta respuesta, ¿no? Dice que, como se trata del juez del caso Robles y como se apellida Padierna, pues el corresponsal prefiere irse por el escándalo, por la nota roja, por el amarillismo, como muchos otros. Pero que hay que revisarlo, que hay que actuar con mucha responsabilidad, que si hay un acto de corrupción se va a denunciar, que él no protege a nadie, pero que como se trata de este caso, pues evidentemente se va uno por el escándalo, por la nota roja, por el amarillismo. Eso se lo dice, mire, no se lo estoy diciendo yo a Irving, que yo respeto mucho, se lo dijo el presidente directamente. Ahí a su respuesta, esa es la respuesta que le dio el presidente López Obrador. Así de sencillo. Y a propósito de esta liberación de los 27 de los 31 detenidos de Tepito tras ese operativo en Tepito, ¿no? Valga la redundancia, de la Unión Tepito, le cuestionan a López Obrador sobre una vez más las irregularidades en el Poder Judicial. El presidente comenta que hay una deficiencia en el Poder Judicial y que él es partidario de que la reforma se lleve a cabo en el mismo poder una vez más, ¿no? Lo reitera. Luego, hay otro tema que está causando un gran revuelo. El Ciro, no, imagínense el Ciro, Don David se ríe de mí constantemente, pero es que lo tengo aquí como parte de la información. El reportero de Ciro Gómez Leiva para Grupo Imagen, Arturo Páramo, le menciona a López Obrador que la Secretaría de la Función Pública investiga a 9 superdelegados por uso indebido de programas sociales y le preguntó si va a pedirles que dejen su cargo. Una vez más, el presidente confronta al reportero, ¿no? Le dice que la función pública no solamente tiene esas denuncias, sino cientos de denuncias, pero como se trata de su gobierno, como eso tiene que ver con su gobierno, pues entonces sí lo llevan todos los periódicos. Asegura López Obrador que no pasa nada, que él no protege a nadie, que se investigue y que se actúe en contra de los que sean responsables. Pero le da una respuesta, señoras y señores, larguísima en la que incluso vuelve a leer esta carta compromiso en contra de los nepotismos, en contra de la corrupción. Una carta con la que además cita a su cuarta transformación y cómo es que supuestamente se hablaba de una transformación con el Partido Revolucionario Institucional, pero que lo único que se transformó el Partido Revolucionario Institucional fue en el nombre, porque primero era PNR, Partido Nacional Revolucionario, luego PRN, Partido de la Revolución Nacional o Revolucionario Nacional, y al final se quedó en PRI, Partido Revolucionario Institucional. La dictadura perfecta. El que lo dijo hoy es conservador, pero el premio Nobel de literatura peruano Mario Vargas Llosa, allá en los años 80, cuando todavía tenía un corazón pues más progresista, enfrente de un Octavio Paz, que también es premio Nobel de literatura, pero mexicano, enfrente de varios intelectuales priistas, en su carota, ahí, en Televisa, ahí, les dijo en un programa que México vivía una dictadura perfecta porque solamente cambiaba el presidente, pero era el mismo partido una y otra vez. Hoy ya es un Mario Vargas Llosa que es muy conservador y que ataca de aquí para allá lo que es de izquierda o lo progresista y que odia definitivamente al presidente López Obrador. No creo que tanto como Vicente Fox, pero ahí se van. Yo no entiendo esos odios que tienen algunas personas, ¿no? Una fijación, pero absoluta, ¿no? O sea, todo lo que huela a López Obrador es para ellos algo terrible. Concluye el presidente negándose a hablar de la legalización de la mota. Le volvieron a plantear al presidente el tema de la legalización del consumo de marihuana, ahora que hay un dictamen en el Congreso, y dijo que no quiere que lo saquen de contexto. Reiteró que lo importante es la estrategia para
lo importante es esa estrategia que tiene, la estrategia de garantizar la paz y la tranquilidad, pero que no quiere que lo saquen de contexto con estas declaraciones. Una y otra vez se niega. Ayer leía yo una columna de Jorge Castañeda para el New York Times. La columna la escribe en inglés Jorge Castañeda, ¿no? Un Jorge Castañeda que de hecho participó en la campaña de Ricardo Anaya, del Chicken Little de Anaya o de Ricky Riquín Canallín, como usted le quiera decir. Es una columna muy interesante, lo tengo que decir. Me parece que tiene tintes imparciales, también tintes que se motivan un poco hacia la derecha, pero me parece muy interesante. Es una columna del New York Times en la que Castañeda asegura que que no se puede seguir con la teoría, con la intención de que deteniendo a los capos de la droga se va a poder combatir al crimen organizado en México. Una intención que ha tenido el gobierno de Estados Unidos desde hace décadas. Es una idea que tienen, ese es el proyecto que siempre tienen. Bueno, así como cuando detuvimos a Al Capone en los años 20, bueno, ya no funcionan las mismas políticas. En esta, Castañeda sí habla de una humillación, así dice él, al gobierno de México, con el operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán López. Eso lo menciona ahí, pero dice que el presidente no hizo mal en liberarlo. En definitiva, pues había una amenaza de una masacre terrible. Y se habla mucho de esto, del cómo se puede enfrentar al crimen organizado. Algo que me llama mucho la atención de esa columna es que casi hasta el final, Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Internacionales, precisamente, de Relaciones Exteriores, disculpe usted, precisamente de Vicente Fox. Algo que me llama la atención de Jorge es que dice que una de los planteamientos de López Obrador durante sus campañas era la legalización de la marihuana y que ahora se está retractando al respecto. Yo no recuerdo, le soy perfectamente honesto, que se manejara per se. Yo no recuerdo algún tipo de meeting en el que López Obrador dijera: vamos en contra de la penalización de la marihuana, vamos a legalizar la marihuana, vamos a legalizar algunas drogas. Creo que siempre se ha mantenido como un tema tabú. Hay temas tabús en la ideología del presidente Andrés Manuel López Obrador. Punto número 1 es el de la legalización de las drogas. No sabemos si sí o si no. Punto número 2 es el del aborto, un tema que constantemente niega a tratar. Entonces, pues bueno, yo creo que sí, en mi opinión, esta es la opinión absoluta de Antonio Ruiz, no de Sin Censura. Yo creo que también una forma del combate al crimen organizado sería la legalización de algunas drogas. Eso les quitaría muchísimo terreno, eso es una realidad, señor presidente, y entiendo perfectamente que usted no quiere que lo saquen de contexto, pero es importante que ya se empiece a manejar. Y si no es por parte del Poder Ejecutivo, que bueno, el Poder Ejecutivo puede hacer propuestas de ley, pero los que proponen y promulgan las leyes, también el Poder Ejecutivo, y al final la promulga el presidente, pero bueno, los que aprueban las leyes son los legisladores. Los legisladores se tienen que poner las pilas. Y los legisladores nos escuchan aquí en Sin Censura. Estoy convencido de eso. Nos lo han dicho ellos mismos. Cada vez que vamos a la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores nos dicen: yo veo Sin Censura. Bueno, si nos están viendo, saben perfectamente que el principio de autodeterminación de las personas podría salvarnos como sociedad. Hay que dejar atrás esa idea de que algunas drogas son buenas, otras son malas, que va a haber un problema de salud impresionante. Esas son cosas del conservadurismo. Vamos hacia el progreso. Está comprobado que se reduce el consumo de drogas cuando se aprueba. En Colorado, aquí en los Estados Unidos, se redujo entre los menores de edad el consumo de la marihuana tan pronto se aprueba su consumo recreativo. Aquí en los Estados Unidos, aquí en Colorado. Y ni se diga de las contribuciones, ni se diga del ingreso a las contribuciones que tendrían. Imagínese usted cómo se puede buscar contribuciones, buscar impuestos con este tipo de medidas. Piénselo, señora legislador, legisladora. Es momento
de que México cambie. Es momento de que nos busquemos más ese principio de autodeterminación como seres humanos. Antes de llegar a la parte en la que le pedimos su apoyo, le voy a pedir en estos momentos que veamos esto. Es un mensaje muy interesante. Va a estar en esta computadora, mi querido señor Don David. Público consentidor de Sin Censura. Soy la nutrióloga Jimena Ruiz. Solamente quería compartirles mi página de Instagram, donde subo los mejores consejos y las mejores recetas para estar en forma y saludable. Búsqueme como @soytunutri en Instagram. A todas y a todos les contesto sus dudas que tengan sobre nutrición. O bien, haga una cita conmigo si tiene hipertensión, diabetes o simplemente quieres hacerse esos kilitos de encima. Búsqueme de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Mi consultorio está muy cerca del centro histórico, a pasos del metro San Cosme. Llame al 55 92 59 15. Repito, 55 92 59 15. Déjeme ayudarle. Soy tu Nutri, Jimena Ruiz. Yo creo que yo voy a ir cuando vaya a la Ciudad de México con la nutrióloga Jimena Ruiz, porque ya estoy un poco pasado de peso. Me lo dice don David y doña Ceci todos los días. Ay, Toño, ya bájale a las papitas, a los hot dogs y etcétera. Es necesario que en efecto pues empecemos una vida mucho más sana, una vida más comprometida con el futuro. Se espera que los seres humanos vivan en las próximas generaciones hasta pasados los 100 años. Vamos a buscar tener una vida más saludable. Vamos a buscar siempre esto, vamos a buscar tener no solamente dietas, sino ejercicio. Así que yo seguramente cuando vaya otra vez a la Ciudad de México voy a pedir una cita con la nutrióloga Jimena Ruiz a ese 55 92 59 15 para que me haga una dieta y me ponga en forma. Bueno, basta entonces ahora de estos consejos. Le voy a pedir, por favor, porque se nos están quemando los frijoles, que nos apoye. Apoye este periodismo libre e independiente. Periodismo hecho por periodistas, con todo el rigor periodístico. Disculpe que sea tan reiterativo. Le voy a pedir, por favor, que nos apoye. Regálenos un clic. Es solamente con un clic. Con un clic nos ayuda. Regálenos un clic a Sin Censura Media en YouTube. Vaya a YouTube, en el buscador le pone Sin Censura Media o Sin Censura Media, como usted guste, y denos un clic. Suscríbase a Sin Censura con Vicente Serrano. Ya somos casi 1,5 millones de suscriptores. Denle en la campanita, suscríbase. En la campanita para que le lleguen las actualizaciones. Permítanos seguirle llevando la verdad con justicia. La noticia de primera mano, de manera completamente imparcial. Eso sí, con nuestros comentarios absolutamente subjetivos, porque aquí en Sin Censura, objetivos no somos. ¿Por qué no somos objetivos? Porque somos periodistas de carne y hueso. No somos micrófonos, no somos robots, no somos algoritmos. Somos periodistas que queremos llevarle nuestros análisis, nuestras opiniones, nuestras columnas, nuestros editoriales, nuestros artículos de opinión, porque se vale en el periodismo. Todo esto buscando que no nos crea, mire, ni a nosotros, que vaya y investigue en otras redes sociales, en los mismos medios tradicionales, que usted reflexione y ejerza por sobre todo el espíritu crítico. Critíquenos a nosotros. No se quede solamente con nuestra palabra, búsquele por ahí. Nosotros es lo que queremos en usted, es generar ese espíritu crítico, garantizándole que siempre, siempre le vamos a llevar esa verdad con justicia. Permítanos, por favor, llevarle esa verdad con justicia. Suscríbase a Sin Censura con Vicente Serrano, no se va a arrepentir. Periodismo independiente hecho por periodistas, con todo el rigor, con toda la comprobación de datos, de fuentes, con toda la investigación. Permítanos, se lo repito, llevarle la verdad con justicia. En estos momentos nos vamos a reagrupar el equipo de Sin Censura para llevarle a usted el programa ya en forma, ya con nuestro compañero y amigo, con Vicente Serrano. Le voy a pedir, por favor, en estos momentos que se mantenga muy cercano de los espacios de Sin Censura. Y yo, Antonio Ruiz, a nombre de este gran equipo de colaboradores que encabeza nuestro compañero, jefe, director y amigo Vicente Serrano, que también encabeza
doña Cecilia Vega y el señor David el Grande, que ahí va a ver usted en pantalla. También con nuestro corresponsal en la mañanera, Rafael Herrera, su productor de campo, Gunter Castillo, las amas y maestras de las redes sociales, Celsin Juárez, Yael Hernández y nuestro querido editor, don Mario Toledo. Le damos las gracias, le aseguramos que nos encanta, nos fascina despertar con usted todas las mañanas sin que suene a romanticismo exacerbado, y le comentamos, le decimos desde el fondo de nuestro corazón que el miembro más importante de ese equipo que acaba de escuchar usted es usted. Usted es el miembro más importante del equipo. Permítanos, por favor, seguirle llevando este periodismo libre e independiente. Regresamos en unos momentos, nos vamos a reagrupar. Regresamos en unos momentos, no se vaya a ninguna parte. Ya regresamos en caliente. Escuche esto. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.